lo supimos después, pero si lo hacía bien, nos pareció bueno, ¿verdad? Porque cantar también es un arte, y si estaba cantando, pues eso no nos dolió mucho. ¿Y en el metro de París? En el metro de París, entonces si lo hizo, eso lo supimos también después, pero cuando lo supimos dijimos, eso está bien, porque se estaba ganando la vida con un arte que también tenía, y uno tiene también que explotar sus talentos. Quién sabe que de pronto hubiera sido cantante. Primera vez en la vida que veo este cuento, yo eso no lo sabía, de que lo llevaban preso porque tenía cara de turco, no, eso sí no lo sabía. Seguramente que sí fue lo verdad que sucedió, pero que yo, primera vez que lo oigo, y esto me da risa de pensarlo. Que era o cara de turco o cara de argelino. Sí, eso no lo sabía yo, y si lo uso, yo me imagino que no lo he oído ni siquiera en las novelas que él ha escrito, eso lo manifiesta. Sí. No había caído en cuenta sobre eso. Bueno, de eso sí no tengo yo conciencia, de que Jaime a veces tiene mala memoria, y yo a veces que también se me olvidan las cosas, pero yo creo que la cuestión esa de Gabito no es tanto que esté así como tan marcada, sino que ya se está manifestando, porque a todo el mundo nos pasa. A mí muchas veces se me olvida, claro que nunca se me ha olvidado mi nombre, pero a veces que se me pasa. A veces que estoy en el cuarto y necesito ir a buscar una cosa en la cocina, y cuando estoy en la cocina tengo que devolver porque se me olvidó. Yo creo que eso nos pasa a todos ya cuando vamos envejeciendo. Bueno, yo fui allá, yo no he ido sino una sola vez después que echaron ese cuento. Gabito me reconoció en el sentido de que yo le mostré el libro. Él me dijo, pero este libro no lo escribí yo. Yo saco esta conclusión. Si Gabito dice, este libro no lo escribí yo, tiene conciencia de lo que él hace y de lo que no es de él. Entonces le dije, no, si no fuiste tú quien lo escribió, si no fui yo que lo escribí para ti. Entonces yo pienso que sí se le olvidan las cosas, pero no es que esté así como muy mal, no. Siempre reconoce bastante. Por ejemplo, cuando le mostré el libro, me preguntó que por qué lo había escrito, que por qué se me había ocurrido. Esas preguntas me parece que sobran, porque si lo hice fue porque lo quise hacer, porque lo pude hacer y porque sentí el deseo de hacerlo, y más que todo que se lo dediqué a ella. Entonces, no sé. Eso tendríamos que preguntárselo a ella, qué le pasa conmigo. Muchísimo más a Margot que a mí. Y ha tenido muchísima relación más con mis otras hermanas. Entonces, en algunas ocasiones se había manifestado muy cariñosa conmigo, y como que yo era una persona de las que menos los molestaba ni nada, porque yo soy muy independiente, yo económicamente no necesito de ellos, y entonces ahora últimamente que voy y me sale con eso, estoy sorprendida. No me pasa con Gabito así. Gabito siempre ha sido muy especial. No es que ayudara, sino que me pareció una buena persona para que fuera la esposa de Gabito. Los otros no era sino porque no tuvieron la oportunidad, porque en esa época yo me venía de vacaciones y me quedaba mucho tiempo con Gabito, y los otros estaban en Sucre. Entonces no era porque fuera, sino porque no hubo oportunidad con los otros. Después fue muy amiga mucho más cercana a Margot. Y entonces, sí, era como muy especial con ella, pero no era porque yo era por la especialidad conmigo, sino por la oportunidad de estar conmigo mientras los otros vivían en Sucre y estaban lejos. El libro comenzó cuando yo fui a la inauguración de la Casa Museo en Aracataca. Yo iba por el camino desde el día que ese fue el 25 de marzo del 2010. Entonces yo iba por el camino, me fui en una van y
iba por el camino es decir, no iba por el tren, sino iba por la carretera. Y entonces empecé a ver todos los parajes, todo el trayecto que uno va recorriendo mientras llega a Aracataca. Entonces me di cuenta que todo eso que yo observaba era lo mismo que uno pasaba cuando iba en tren. Entonces empecé yo a recordar, se me revolvió la nostalgia y empecé yo a recordar cómo era ese viaje en tren cuando estábamos pequeños, aproximadamente cuando yo tenía como uso de razón, que era como a los 5 años. Entonces me puse a pensar, y cuando llegué ante los abuelos me empezaron a hacer, después que hicieron la inauguración de la casa y se acabó todo, empezaron a hacer entrevistas y entonces empezaron a preguntarme a mí los recuerdos que yo tenía de la casa. Entonces pensé, ¿por qué yo no escribo todo aquello que yo tengo, todo lo que yo tengo en mi mente sobre los recuerdos de mi infancia, lo que pasé yo aquí en la casa de los abuelos con Gabito? Entonces me decidí, cogí y empecé desde entonces, después duré como 2 años escribiendo, así que hace 2 años yo empecé a escribir todas esas vivencias que tuve en la casa de los abuelos. Entonces el viaje, cómo era el viaje, cómo eran todos los lugares que yo tenía que atravesar hasta llegar a la casa de los abuelos, cómo nos recibieron los abuelos, cómo vivíamos nosotros allá, cómo era un día en la actividad en la casa de los abuelos, cómo era el pueblo, con lo que jugábamos nosotros en esta época, lo feliz. Entonces fue cuando yo me di cuenta que podía hacer un libro y narrar todo aquello que nosotros vivimos con Gabito y que nadie lo había escrito. Entonces tomé rienda, le di rienda suelta a la imaginación y me escribí hasta cuando lo terminé. No recibí mucho apoyo, así como se dice, porque pensaban que no iba a ser capaz de hacerlo, pero yo soy tenaz también en lo que empiezo. Y con la tenacidad hasta cuando terminé y conseguí yo qué forma, cómo lo podía editar, cómo podía hacer todo para llevar a efecto mi ideal. Y lo logré. Y ahora están todos contentos, felices conmigo y me vieron Gabito, el niño que soñó a Macondo. Se está vendiendo en todas las librerías de aquí de Barranquilla, en la librería nacional, en la Panamericana, está en Bogotá también y en Cartagena también se está vendiendo. Y el editor me dijo que iba para Barcelona, me imagino que allá también, porque eso es a nivel mundial. Él es que tiene ediciones B, eso está en todos los países de habla hispana, como es en América y en Europa también, entonces por ejemplo en España. Y yo me imagino que daba a recorrer después con el tiempo por donde estuvo Gabito. Parece que alguna cosita, pero muy pequeña, se me olvidó. Bueno, algunos detalles de la vida de Gabito. Creo que un detalle era de que cuando llegaban me parece que eso no lo puse, cuando llegaban los amigos de la abuela, del abuelo, a contar cosas de guerra, Gabito siempre estaba pendiente y estaba al lado del abuelo. Y un día uno de esos señores le pisó el pie a Gabito y él no quiso sacar el pie, pero que terminaron todo el cuento hasta cuando ya se terminó, sacó el pie porque le parecía que si sacaba el pie se interrumpía la historia. Entonces ese fue un hecho que me parece que se me quedó, que se me pasó. Pero los otros sí, todo lo que yo tenía en la mente en esa época, entonces que usted tiene que hacer eso, sí, que no lo oiga, que usted seleccione ahí, porque yo no sé si uno a veces que comete imprudencia y de todas esas cosas que yo dije de Mercedes, si usted ve que alguna cosa va a ocasionar a que vaya
que ella se vaya a disgustar si usted lo quita, está en sus manos. Yo nunca me imaginé que el recibo del libro iba a ser en esa forma. Yo esperé, como se lo dediqué a Gabito y se lo dediqué también a ella, pensé que no iba a ser esa la forma en que ella me esperó y me dijo del libro. No encuentro todavía cuál es el motivo.